Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el jueves 21 de noviembre, estas son todas las noticias y todas las voces. Hace unos minutos, el presidente de la República clausuró la 55ª semana de la industria de la radio y la televisión. Ahí, el presidente hizo un reconocimiento a la labor de los radiodifusores en el caso de la emergencia provocada hace un mes, casi 2 meses, por el embate de las tormentas Ingrid y Manuel, que lastimó gravemente varios estados de la República, sobre todo el estado de Guerrero, pero también el estado de Veracruz. Ofrece el presidente de México apoyo a los radiodifusores, a los concesionarios de radio y televisión, una vez que queden estructuradas, que queden definidas las leyes secundarias de la reforma a la ley de telecomunicaciones. Vamos directamente con Maru Rojas. Ella está muy al pendiente de todo lo que hoy se dijo en esta clausura de la Semana de la Radio y la Televisión. Maru, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Está terminando este evento, la 55ª Semana de la Radio y la Televisión, donde el presidente de la República hizo un recuento de lo que ha sido su recorrido para impulsar nuevas reformas. Desde que fue presidente electo, se ha comprometido a fomentar la transparencia, y por ello en esta nueva ley de transparencia y acceso a la información, los medios de comunicación son vitales, que no solamente es determinante la acción de la radio y la televisión, sino de todos los sectores de la sociedad. Pero esta sociedad, que para el presidente de la República es esencial que avance con las reformas a un mundo que cada vez más global nos exige precisamente modernidad, las telecomunicaciones son indispensables. Así lo dijo hace unos momentos el presidente de la República. Las telecomunicaciones y la tecnología de la información son determinantes para edificar el México moderno y competitivo que todos anhelamos. El gobierno de la República seguirá impulsando las transformaciones que el país requiere. Con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, se han sentado las bases para la transformación de un sector estratégico en el desarrollo nacional. Y se trata, Pepe, de un sector estratégico, el de la radio y la televisión, cuyas transformaciones, cuyas reformas no pueden ir solas, tienen que ir de la mano de reformas secundarias en las que, por ejemplo, está la mudanza de todas las estaciones de AM a FM, en la que dijo el presidente no dejará solo a los radiodifusores. En este proceso, lo quiero claramente dejar subrayado y señalado ante ustedes, habremos de escuchar las voces de radiodifusores, especialistas y ciudadanos, para que, entre otros propósitos, se privilegie la seguridad jurídica de todos. Por eso, la regulación y autorización de este proceso son ahora atribución del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, he instruido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, con pleno respeto a las facultades del órgano regulador, les apoye en lo posible para facilitar este proceso modernizador. El objetivo es que todos los concesionarios aprovechen las ventajas técnicas de la banda de FM de cara a la adopción de la tecnología digital. Ello permitirá una mayor competencia para homologar la radio en la frecuencia modulada, precisamente para asegurar los servicios que ofrece al público. Dijo también que ya como presidente de la República ha presentado otras reformas para liberar todo el potencial que tenemos como país, que por ejemplo la reforma energética que hoy está en análisis en el Congreso es una reforma de gran calado, que obedece a toda una realidad del país y que permitirá sobre todo un avance no solamente en materia de energéticos, sino también en materia de abasto de energéticos y también en materia de empleos. En este sentido, Tristán Canales, quien es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, manifestó todo el apoyo de esta industria a esta reforma, Pepe, a la energética. Es motivo de discusión por amplios sectores, con la que se propone consolidar un sector energético fuerte y sólido, que genere empleos y crecimiento económico para el país entero. La industria da la bienvenida a la competencia y a la convergencia
celebra el interés del presidente de la República y del Congreso para que por fin haya reglas claras para todos los jugadores, se preserve la libertad de expresión y haya certeza jurídica para las inversiones. Quiero reconocer públicamente la disposición, la eficacia y el apoyo invaluable que esta industria ha recibido de usted y de sus colaboradores. Y es que dijo el presidente de la CIR que con más de 7 décadas de trabajo en esta industria sigue siendo sin duda un agente de cambio social. Reconoció la labor de los galardonados, hoy con el premio Antena, muestra de un ejemplo, pero también se ha referido el presidente de la CIR a que esta empresa genera empleo directo a más de 100,000 mexicanos y que este año se celebra la reunión en una fecha histórica, que no es casual que se haya decidido realizar esta reunión en fechas que también coincide con el aniversario de la Revolución Mexicana, porque esta revolución marca el nacimiento de nuestra industria, pero eso sí, la historia de la difusión es la historia de nuestras instituciones y de nuestra democracia, que era inapasable este gran acuerdo de que hoy está tomando el presidente de la República para el Pacto por México, un acuerdo que también se hizo para el momento revolucionario, para terminar con las diferencias que dividían en aquel entonces al país. Al paso de la lucha armada, hoy son los acuerdos políticos. Esto es lo que se ha dicho después de entregar los premios Antena, de escuchar también un espacio musical en este que es el Centro de Exposiciones de Vancomer en Santa Fe. Y bueno, Pepe, pues este es el reporte desde aquí. Pues te agradezco la información que se está generando en este momento, Maru Rojas, y estaremos pendientes por si hay ampliación. Buenas tardes, Pepe, estamos pendientes. Gracias, buenas tardes, Maru Rojas, desde la sede del Centro Vancomer de Exposiciones en los rumbos de Santa Fe, donde se acaba de clausurar la 55ª Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, donde el presidente de la República escuchó también atento las quejas, las demandas que plantearon los concesionarios de la radio y la televisión, quienes aseguraron, en pocas palabras, estar atravesando una crisis, señalando que hay medios entre periódicos y radiodifusores que están quebrados, por lo que urgen cautela en la emisión de la legislación secundaria que emanará de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Antes, el subsecretario de Regulación de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, había dicho que esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia, así como la legislación secundaria pendiente, van a dar certidumbre jurídica a la industria y a sus inversionistas. Han señalado entonces, a través del presidente de la Cámara, Tristán Canales, ha mencionado que son 100,000 mexicanos, 100,000 familias mexicanas que dependen del bienestar de esta industria de las telecomunicaciones, bueno, de la radiodifusión, principalmente en radio y televisión. Todo esto se ha dicho en la Semana de la Industria de la Radio y la Televisión. Y en el ámbito político, ¿qué se ha dicho en el Senado respecto a la situación en Michoacán? Bueno, pues desaparecer poderes en Michoacán es lo que están exigiendo los panistas. Israel Aldave, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, ante el clima de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán, hoy el Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Pepe, anunció que presentará la próxima semana una iniciativa para modificar la Constitución a fin de desaparecer los poderes en aquella entidad y nombrar al mismo tiempo una junta de gobierno que se encargue de restablecer el orden en aquel estado de la República Mexicana. Su coordinador, el panista Jorge Luis Preciado, Pepe, dijo que esta junta de gobierno, una vez que recobre la tranquilidad para todos los habitantes de aquella entidad del país, la misma junta se encargaría de convocar a nuevas elecciones. Así lo anuncia. En virtud de que no hay Estado, no es que el Estado haya sido arrebatado, simplemente no existe, pero hay que hacer una reforma para que, con la ley en la mano, esta modificación permita generar una junta de gobierno nombrada por el Senado de la República y que esa junta de gobierno asuma los poderes de Michoacán y pueda restablecer la paz y la tranquilidad que están necesitando en este momento nuestros hermanos michoacanos.
En el mismo sentido, Pepe, Jorge Luis Preciado anunció la creación de una comisión especial de puros senadores del Partido Acción Nacional, quienes viajarán al estado de Michoacán para conocer de viva voz de todos los habitantes de la misma la problemática que se vive, para que sea a través de la Cámara Alta como se busque poner un fin al avance del crimen organizado en aquella entidad. Respecto a esta situación, Pepe, el coordinador de los diputados del PAN allá en el estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, no coincidió con el coordinador panista Jorge Luis Preciado. Dijo que no es necesario desaparecer los poderes en Michoacán, aunque sí se manifestó a favor de que se cree esta comisión de legisladores que vayan precisamente a aquella entidad para conocer de viva voz de los michoacanos la problemática que enfrentan todos los días, Pepe. Pues muchas gracias por la información, Israel. Muy buenas tardes. Continuamos pendientes, Pepe. También habló sobre esto Gustavo Madero, el líder nacional del Partido Acción Nacional. Denuncia que hace años, no dijo cuántos, hace años, no hay gobierno allá en Michoacán. Sara Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. La visita en la Cámara de Diputados al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, señaló que desde hace tiempo los poderes en Michoacán no funcionan ante la ola de violencia y grupos de autodefensa que han surgido en la entidad. Consideró que el Senado debe hacer una valoración objetiva de la situación, reconocer la realidad, y respaldó así la decisión de los senadores de su partido, pues de realizar un análisis a fondo y entrarle a este asunto. Vamos a escuchar. En Michoacán hace rato que no hay poderes para poder garantizarle a los ciudadanos libertad, seguridad, tránsito, y que esto hay que reconocerlo. Cuando en el Senado el trámite no es desaparición de poderes, es reconocer que los poderes no están funcionando. Y yo creo que es tiempo de que el Senado haga una valoración objetiva y reconozca la realidad de que en Michoacán los poderes no están funcionando. Pepe, el reporte que tengo sobre este tema. Muchas gracias, Sara Pablo. En un momento estaremos en contacto nuevamente contigo. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. En un momento también haremos contacto con Héctor Herrera, porque a todo esto ya respondió el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, señalando que más allá de las denuncias y exigencias y demandas que plantea Acción Nacional, la prioridad para el gobierno del presidente Peña Nieto es recuperar la paz en esa parte del territorio nacional, en el estado de Michoacán. Pero vamos primero con el senador Jorge Luis Preciado. Él es el líder coordinador de los panistas en el Senado de la República. Jorge Luis, senador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. No, es José Cárdenas, José Cárdenas. Ah, no, qué gusto, José. No te preocupes. He dado tantas entrevistas hoy que ya... Sí, ya confundo los nombres. Bueno, pues estás muy solicitado porque también estás diciendo cosas fuertes. Bueno, estamos diciendo la verdad, hombre. La verdad es que Michoacán entró en un estado de descomposición hace mucho rato. Ya hace 6 meses, cuando nosotros planteamos la posibilidad de desaparición de poderes, pues nos tildaron a locos, ¿no? Sin embargo, hoy pues, la realidad ha sido rebasada y nos encontramos con un estado fallido, no un estado rebasado. El estado ya no existe. Realmente ya en este momento quienes controlan los poderes políticos, económico y social del estado de Michoacán, pues no es precisamente ni la sociedad ni el gobierno. ¿La solución es desaparecer poderes, senador? Pues mira, debemos de encontrar una solución. Nosotros lo que hicimos el día de hoy en el grupo parlamentario es generar una comisión de nuestro grupo, integrada por el senador Ernesto Rufo, Javier Lozano, Fernando Yunes y Roberto Gil, para que nos presenten un informe sobre la situación real que guarda Michoacán. No lo coyuntural, lo mediático, sino realmente qué es lo que está sucediendo. Si esos 2,000 muertos que se mencionan son reales o solo es un tema de prensa. Si realmente los 44 municipios de los 103 están controlados por las autodefensas y el resto por el narcotráfico. Que nos confirmen o no si realmente el gobierno actual financió parte de su campaña con dinero ilícito. Entonces necesitamos primero tener la información completa, más allá de la coyuntura, para poder tomar 3 determinaciones. La primera, que se genere una comisión plural en el Senado integrada por todos los partidos políticos que revise el tema de Michoacán. Segundo, que se haga una modificación a la Constitución para que la desaparición de poderes no implique nombrar un gobernador interino y que convoque elecciones en un periodo muy corto, sino que establezca la posibilidad de crear una junta de gobierno que asuma los poderes en el estado y traiga la paz y la tranquilidad al estado de Michoacán. Y tercero,
pues la desaparición de poderes con un factor distinto al que actualmente establece la ley. Eso es lo que hemos planteado en el grupo parlamentario y es la vía que vamos a seguir para poder buscar una solución, porque al final del día es lo que pretendemos, buscar una solución, Pepe, en toda esta situación que está pasando allá en el estado de Michoacán de Ocampo. Sí, pero no me queda claro, Jorge Luis Preciado, ¿qué tipo de solución? ¿Solución política a un problema de violencia? Pues tiene que ser inicialmente una decisión política, porque tenemos un gobierno que no opera y que lo más grave es que parece, conforme a algunas situaciones que se han venido publicando en medios de comunicación, pues que no está en concordancia con el combate a la delincuencia como se había planteado desde un inicio. Entonces tiene que entrar un gobierno real, un gobierno que tome las riendas del Estado y que fortalezca la estrategia del gobierno federal de poner orden, paz y seguridad al estado de Michoacán. Tenemos que hacer algo. Realmente nuestra preocupación es que lo que está sucediendo en Michoacán no está sucediendo de esa forma en todo el resto de la República. Sí hay brotes de violencia y sí hay brotes de situaciones delicadas en materia de delincuencia organizada, pero Michoacán está en este momento en un estado pues totalmente de ingobernabilidad, desde el gobierno que no hace nada hasta delincuencia organizada, pues que tiene el tema de extorsión, secuestros, cobro de piso, sustitución de ayuntamientos en una parte, y en otra parte tenemos a las autodefensas, pues que han tomado ya varios municipios desconociendo a la autoridad municipal y asumiendo la seguridad, que no es más que la gente que se cansó de estar en un tema de inseguridad y ponerse a armar, con el riesgo aún de que sean otros grupos también de la delincuencia organizada quienes los armen y los financien. Entonces, realmente sí tenemos una situación compleja y creo que como gobierno o parte del gobierno en la Cámara de Senadores, pues tenemos que buscar una solución. ¿Hay un llamado al gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto respecto a esto por parte de ustedes? Por supuesto que lo hay. Necesitamos que le pongamos la atención a Michoacán. Entiendo que el presidente está haciendo su mayor esfuerzo al desplegar las fuerzas del orden, al desplegar al ejército, a la marina, a las policías federales. Sin embargo, pues no ha sido suficiente. Seguimos viendo brotes de violencia y homicidios pues con una situación alarmante. Entonces sí necesitamos que el gobierno federal también valore la posibilidad que nosotros vamos a plantear en el Senado y que obviamente nos acompañe en esa decisión y que los senadores del Partido Revolucionario Institucional pues puedan acompañar la propuesta que va a hacer Acción Nacional respecto a Michoacán. Senador, ¿dirías entonces que en términos de la política nacional, en términos del Estado mexicano, Michoacán ya se nos fue de las manos? Sí, totalmente, no hay quien gobierne ahí, y máxime cuando existe la sospecha, de acuerdo a la columna de Ciro Gómez Leiva, de que parte de la campaña del gobierno actual fue financiada con recursos de procedencia ilícita. Entonces, pues obviamente no se puede combatir a la delincuencia cuando se es parte de la misma. Pues senador, te agradezco que nos hayas permitido esta conversación a través de Grupo Fórmula. Al contrario, Pepe, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, senador, hasta luego. Hasta luego. Es el senador Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Desde luego, reiterando lo que dijo esta mañana, exigiendo lo que dijo esta mañana, desaparecer poderes en Michoacán, porque en el estado de Michoacán el Estado ha sido rebasado de manera más que evidente. Es lo que dicen en este momento los panistas. Ha dicho también, lo escuchó usted cuando hablábamos con mi compañera Sara Pablo, Gustavo Madero dijo también que hace muchos años, no hay gobierno en el estado de Michoacán. ¿Qué dice a todo esto el gobierno mexicano? Hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto, le responde a los panistas en voz del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien reitera la prioridad es recuperar la paz allá en el estado de Michoacán. Fue lo que dijo, entre otras cosas, Jesús Murillo Caram, contestando así a las demandas, a las exigencias que están planteando los panistas ante esta situación de crisis que ha volcado la atención nacional sobre ese importante rincón de la patria y dentro del estado de Michoacán, porque no es todo el estado que está en crisis. Dentro del estado de Michoacán, los 19 o 20 municipios de la zona llamada de Tierra Caliente, que están siendo disputados por los grupos criminales. Por un lado, los caballeros templarios,
que a su vez arrebataron el control de hegemonía en el manejo criminal en la zona a la llamada familia michoacana. Está presente también el cártel Jalisco Nueva Generación, que está entrando, está muy cerca a la frontera por la zona de La Barca, para tratar de apoderarse y quitar a los templarios su operatividad. Están las autoridades federales que han dado golpes importantes al tomar el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, al haber entrado en Vistahermosa, al haber entrado también en la zona de Apatzingán. Están los hechos derivados de toda esta violencia que han ido causando estupor entre la sociedad cuando se anuncia que en estas fosas clandestinas halladas en La Barca, Jalisco, ya desde hace varios días han seguido apareciendo cadáveres. A estas alturas ya van 30 cadáveres que han sido exhumados justamente en esa zona de conflicto donde los cárteles disputan las vías del trasiego de la droga y otros crímenes. Vamos a hacer una pausa, le seguiremos informando después de un comercial. Ayer informamos a usted a esta hora que el ciudadano colombiano John Jairo Guzmán Vázquez, de 44 años de edad, quien había sido secuestrado en la colonia Narvarte por ahí de mediados del mes de septiembre, logró escapar de sus captores. Por cierto, policías en funciones del gobierno de la Ciudad de México, policías del Distrito Federal, según narra él mismo en una espeluznante crónica. Bueno, él se fue a refugiar directamente a las instalaciones diplomáticas del Consulado de la República de Colombia en México y a la Embajada de Colombia también. Ya fue repatriado, ayer mismo salió rumbo a Colombia, acaba de llegar justamente a Bogotá. Allá en Bogotá está Juan Carlos Pardo, él es periodista, nos pone al tanto de la llegada a Colombia de John Jairo Guzmán Vázquez. A su llegada a la capital del país sostuvo un breve diálogo precisamente con un funcionario de la Cancillería colombiana. Estuvo su esposa y también se hicieron presentes algunos funcionarios del gobierno nacional para recibirlo. Guzmán llegó el pasado 19 de noviembre al Consulado de Colombia en México en busca de protección, pues aseguraba que acababa de escaparse de una banda de secuestradores que lo tenía desde hacía 2 meses en su poder y que había sido torturado. Después de la huida de mis captores, y gracias a Dios, un taxista me llevó hasta el consulado y ahí me presenté voluntariamente para que me colaboraran con mi repatriación aquí a Colombia. El secuestro de Guzmán se registró el pasado 20 de septiembre y el momento del plagio fue grabado con un celular por un transeúnte. En el video, en el que se ve a varios hombres con uniformes de la policía, se puede apreciar cómo el colombiano trata de evitar que se lo lleven. Por mi experiencia no les deseo esto que pase en México, porque traten de regresar otra vez a su pueblo natal y aquí nos defenderemos y Dios nos dará de qué comer y nos dará de qué vivir, pero Dios nunca le faltará a uno con la comida. Lucedit Sarmiento se enteró de que su esposo estaba vivo gracias a una llamada que según ella le hizo John Jairo minutos después de haberse fugado de sus captores. No, él estaba llorando, lloraba, que si no se le escuchaba bien, me decía, mami, estoy bien, me volé. Me decía la niña, saque a la niña al colegio, por favor, que las pueden ir a buscar, las pueden matar. Las autoridades colombianas ya pidieron a México que agilice la investigación para que se esclarezca lo sucedido. Hay 2 personas que se encuentran detenidas. Todavía no se les ha acusado totalmente sobre el secuestro, pero están siendo procesadas sobre el mismo. Y nosotros lo que esperamos es que tener una respuesta muy clara de parte del gobierno mexicano y que se esclarezca este hecho del cual nos tiene bastante preocupados. Sobre eso. La Cancillería colombiana coordinó para que la Cruz Roja y el Gaula estuvieran en el momento de su retorno al país y así brindarle la asistencia médica y policial correspondiente para garantizar su protección. Es la nota de Juan Carlos Pardo, periodista de Bogotá, en colaboración especial con Grupo Fórmula Noticias, detallando la llegada y las declaraciones que ha hecho John Jairo Guzmán Vázquez, el colombiano que estuvo secuestrado 57 días y logró escapar de quienes lo tenían bajo captura. Ha narrado incluso algunos detalles de cómo se dio la fuga. Vamos a hacer contacto en este momento con el periodista Carlos Jiménez. Él es reportero del diario La Razón que dirige Pablo Iriart. Carlos Jiménez le ha dado seguimiento puntual a este caso que ha llamado tanto la atención desde que se produjo el 20 de septiembre pasado,
cuando este ciudadano colombiano fue secuestrado por policías de la Ciudad de México. Hay en este momento en el Reclusorio Oriente 2 implicados como probables responsables de estos hechos delictivos, uno de ellos policía. Hay también cerca de 5 o 6 elementos de la policía del Distrito Federal todavía prófugos de la justicia. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Es un mando de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública el que está detenido, Pepe. Esto es un policía de los policías, si así le podemos llamar. Él era encargado de investigar delitos cometidos por policías y bueno, él es la persona que, según las autoridades, es la persona que baja de su carro a Jairo Guzmán el 20 de septiembre, es la persona que encabeza este secuestro y que bueno, ordena al menos otros. Ese sujeto ya está, ese policía ya está detenido. Ya está detenido, sí, de hecho en el video donde aparece el secuestro, es el hombre que aparece de chamarra negra y sin casco, si recordamos, eran 3 hombres vestidos con uniforme de policía en motocicletas y una persona que no tenía uniforme, que tenía una chamarra negra y una playera blanca. Este es el mando policíaco de Asuntos Internos, el que ya está detenido, Pepe, y está acusado del secuestro, al igual que un taxista. El taxista es una persona que supuestamente estaba sirviendo como muro. El día de ayer, autoridades capitalinas fueron a entrevistarse con John Jairo Guzmán. Entonces, le mostraron este video y él se reconoce como la persona a la que están golpeando. Él dice que sí, que lo golpearon, que él iba circulando en su carro cuando, según lo que él cuenta, que se le pararon enfrente los policías. Uno de los uniformados se intentó subir a su carro y quiso encender el vehículo. Según lo que él dice, es que cuando no pudo encenderlo, es cuando empiezan a golpearlo. Dice que después de ahí se lo llevan a una casa donde él supone que es en la zona de Toluca, que no conoce muy bien, pero que él cree que es la zona de Toluca. Él cuenta pues, que lo tuvieron ahí esposado, que lo golpeaban y que lo amarraban con una venda elástica. Sin embargo, pues, la forma en que narra su fuga hasta el momento para las autoridades ha sido poco fácil o poco probable que sea real, pero lo están investigando. Lo que él cuenta es que él en una noche descubrió que sus esposas se zafaban y que en un momento aprovechó que estaban dormidos sus captores, que le pidió a Dios que voltearan para que no lo vieran, y que cuando estaban dormidos él le pidió a Dios que voltearan y que ellos se voltearon sin darse cuenta. Él escapa, él dice que se pone los tenis de uno de sus captores, que sale por una ventana, que brinca una barda, que cruza un río, que después le pide dinero prestado a unos policías federales. Un taxi lo lleva sin cobrarle a la estación de autobuses en la zona de Toluca, según él dice. Después en la zona de Toluca, con el dinero que le prestaron los policías federales, compra un boleto que lo trae a la zona de observatorio. Dice que ahí otra vez pidió un aventón a otro taxista y que este taxista lo lleva a la Embajada de Colombia. Las autoridades el día de ayer hicieron hacer un recorrido junto con John Jairo para que les mostrara esta forma en la que él escapó. Sin embargo, pues, lo que nos comentan las autoridades es que la Embajada de Colombia no lo permitió. Lo que nos dicen es que incluso desde el mismo día que apareció, es decir, el martes, la Embajada de Colombia quería repatriarlo. Las autoridades de la Procuraduría Capitalina le pidieron que lo tuviera al menos 2 días más para poder hacer más exámenes, más interrogatorios y esta reconstrucción. Sin embargo, las autoridades de Colombia nos dicen que negaron a ello y por eso ayer mismo, esta madrugada, fue repatriado hacia Bogotá. Las autoridades ahora saben que John Jairo se dedicaba a robar, él acepta que robaba en centros comerciales, que robaba en cafeterías y que bueno, pero pese a ello, las autoridades de Colombia dijeron que no había ninguna denuncia en su contra, que nadie lo reconocía y que por eso les pedían que lo dejaran regresar a su país. Efectivamente, la Procuraduría Capitalina no cuenta con ninguna denuncia en contra de este hombre y por eso ya no pudo retenerlo más y por eso esta misma madrugada se fue a su país. Las autoridades hasta el momento están tratando de buscar esta casa que él les dijo que estaba en Toluca, sin embargo hasta el momento no han podido ubicarla. Sí, hay una exigencia incluso de la Cancillería colombiana, del ministro de Relaciones Exteriores, solicitando a las autoridades mexicanas que agilicen la investigación en torno a todo lo ocurrido para esclarecer, claro, los hechos que han llamado tanto la atención en este secuestro que se resuelve de esta manera, con la huida a gatas auténticamente a través de una ventana del colombiano John Jairo Guzmán Vázquez, de 44 años de edad, quien escapa, dices tú bien, cruzando un río, llega a una gasolinera,
ahí encuentra policías federales, les dice que había sido asaltado, los oficiales le dan 50 pesos, el colombiano lo ayuda un taxista, llega a la terminal de los autobuses, compra un boleto de 48 pesos para regresar a la Ciudad de México, llegando a la terminal de Observatorio le dice al taxista que necesitaba llegar a Paseo de la Reforma, a la embajada de su país, pero que no tenía dinero, pues lo llevó gratis, ahí llegó, se refugió en la sede consular de Colombia, pidió protección tras asegurar que había escapado a sus secuestradores. Carlos Jiménez, agradecemos mucho y vamos a estar atentos, por supuesto, al seguimiento de estas indagatorias porque sigue habiendo todavía mucho misterio en este caso. Sí, Pepe, de hecho, otra de las cosas que la Procuraduría quiso interrogarle y que ya no pudo, fue una serie de fotografías que encontró en una de sus computadoras, en su computadora que dejó él en su carro del que lo bajaron. Encontró fotografías en las que él aparece con carros de lujo, se le ven camionetas Mercedes, en camionetas Ford, en vehículos de alto costo, y las autoridades quisieron preguntarle de dónde eran estos autos, y lo único que él dijo que eran de unos amigos. Ya no pudieron preguntarle más porque, como se comentaba y como lo comentaban las autoridades, a diferencia de otras ocasiones, en este caso las autoridades de Colombia no permitieron que se le hiciera más interrogatorios. Dijeron ellos que porque era una víctima de secuestro y que en este caso no querían que fuera presionado y que ya después, estando en Colombia, él colaboraría para seguir las investigaciones de este caso. Pues te agradezco mucho la información. Sí, efectivamente recibí las fotografías a las que te refieres a través de mi mensajería en el teléfono celular. Se mira a este John Jairo Guzmán Vázquez, bueno, obviamente en otras circunstancias, se le ve incluso con un portafolio al lado de un vehículo de lujo, se le ve también a bordo de una trajinera sobre Xochimilco, me imagino, debe ser Xochimilco, en los canales de Xochimilco, se le veía alegre en ese momento. Pues te agradezco, Carlos Jiménez, la información que nos has enviado también a través del periódico La Razón. Buenas tardes, no te importa. Muchas gracias. Esto es lo que podemos agregar a toda la información que usted ha escuchado en las últimas horas. Lo que no se ha dicho, bueno, lo que es novedoso también es señalar usted que según la esposa del secuestrado, los plagiarios exigían 40 millones de pesos por su liberación. Luz Edith Sarmiento, esposa de Guzmán Velázquez, declaró esta mañana a Radio Caracol que a ella le dijeron que no denunciara nada del secuestro porque podían matar a su esposo y corría peligro la vida de sus hijas y también la de ella. Dice, me pedían 40 millones y mucho dinero más. Luego que se supo que Guzmán escapó de los plagiarios, acudió al consulado de Colombia en la Ciudad de México y él pudo regresar como usted sabe, que ya le hemos contado, pudo regresar a Bogotá. 40 millones de pesos estaban pidiendo por su liberación. Todavía esta investigación no termina, aunque claro, en este momento ya no se le pueden fincar datos o hechos al colombiano que se liberó de sus captores y lo dejaron ir a Colombia. Fue repatriado por su propia embajada. John Jairo Guzmán Vázquez está a salvo, está con su familia y esto es una historia terrible que obviamente lo marcará para el resto de su vida. Seguiremos informando después de una pausa. Si las noticias sobre la gravedad de la situación en torno al muy bajo crecimiento de la economía nacional en este año eran malas, bueno, pues con esto que le voy a comentar ahora y también con apoyo del maestro Leo Zuckerman, va a estar peor. Mire, Hacienda hoy ajusta nuevamente las expectativas de crecimiento y las ajusta a la baja. La última vez que habló Hacienda sobre el tema, hará un par de semanas, ubicaba cuando mucho un crecimiento en el 1.7%. Ahora Hacienda ya está hablando del 1.3%. También hace un par de semanas, hace 10 días, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, comentaba que el propio Instituto Central, el Banco de México, está estimando un crecimiento que puede fluctuar entre 0.9% y 1.3%. Hoy Hacienda dice, nosotros esperamos que pueda ser de 1.3% para todo el año. También este jueves el INEGI, el Instituto de Estadística y Geografía, dijo que el Producto Interno Bruto creció 1.3 durante el tercer trimestre del año,
respecto al mismo periodo del año anterior. Y dice, esto gracias al desempeño positivo de 2 de los 3 componentes que integran el cálculo del Producto Interno Bruto. La economía mexicana mostró una evolución positiva, fue lo que dijo el INEGI, pero el crecimiento muy, muy bajo. Jenny Valencia, tú tienes los datos precisos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, y comentarte que efectivamente luego de que prácticamente esta mañana el INEGI publicara el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de este año, el cual se ubicó en 1.3%, la Secretaría de Hacienda determinó bajar su tasa de crecimiento para este año y determinó que va a pasar del 1.7%, Pepe, a 1.3%. Cabe destacar que es la 4ª ocasión en lo que va de este año que el gobierno federal hace un ajuste a la baja de crecimiento económico del país, así lo anunció esta mañana el subsecretario de Hacienda, Fernando Portela, y a pesar de este nuevo ajuste, también cabe destacar, resaltó el titular, el funcionario, que hay evidencia de que el Producto Interno Bruto, Pepe, muestra una tendencia de crecimiento importante hacia el 4º trimestre de este año 2013, y es que detalló que en la segunda mitad del año se reflejó un mayor crecimiento en comparación con lo que se venía observando ya en la primera mitad de este año. Es más, aseguró que con estos resultados se revierte la tendencia de disminución de la economía observada durante este año. Y finalmente comentarte que para el 4º trimestre de este año 2013 se espera, a decir de Fernando Portela, una aceleración de la economía mundial y en particular en la industria de Estados Unidos, que bien beneficia a nuestro país. Es el reporte sobre esta información, Pepe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jenny Valencia. Estaremos en contacto más adelante y estamos ahora comunicados con el doctor Ernesto Revilla. Él es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, de la Hacienda Pública. Queremos hablar con el doctor. También está aquí Leo Zuckerman, a quien saludo. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Pepe. Está el doctor Ernesto Revilla en la línea telefónica. Doctor Revilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. ¿Y qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Sí, también te saluda Leo. Ernesto, bueno, pues no acabamos de entender. Dice por un lado el INEGI que a pesar de todo, ahí la llevamos, ¿no? Que 2 factores que determinan, de los 3 que determinan el crecimiento de la riqueza nacional, han funcionado. Sin embargo, no estamos creciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Son factores externos en torno a todo esto? Así es, Pepe. Justamente el día de hoy, el INEGI, como se ha platicado, publicó la cifra de crecimiento del PIB del tercer trimestre. Fue una cifra buena, son buenas noticias, porque salió pues por arriba de lo que esperaba la propia Secretaría de Hacienda y los analistas. Creció 1.3% en su tasa anual, empujado sobre todo por las manufacturas, que tuvieron muy buena evolución, creciendo casi 3%, y por los servicios. ¿Esto qué significa, Pepe? Que la economía mexicana ya se ve con mayor vigor en el tercer trimestre, con mayor dinamismo, y que revertimos pues esa desaceleración que vimos en la primera mitad del año. ¿Esto hace prever que puede mejorar la situación en el último trimestre del año? Así es, nosotros estamos previendo un cuarto trimestre aún más dinámico, con una tasa de crecimiento de 1.7. Como puedes ver, pues se va acelerando poco a poco, para darnos un crecimiento en el año total de 1.3. No es una tasa suficiente, por supuesto, ni que nos deja satisfechos, pero sí nos saca de esa desaceleración que teníamos y nos deja para un 2014 con buenos fundamentos y con un crecimiento que estimamos de 3.9%. Lo que está ocurriendo entonces son, debo entender, factores transitorios. Fueron factores transitorios que se acumularon en la primera mitad del año. Uno muy importante fue el sector externo, Pepe. Pues has visto las revisiones de crecimiento a la baja de economías avanzadas y de economías emergentes. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, pues han revisado a la baja la expectativa de crecimiento de países. Eso frenó nuestras exportaciones en un primer momento. Junto con algunos factores internos, hay que decirlo, el efecto calendario que observamos en el gasto público y lo que está sucediendo con la construcción, que no acaba de revertirse. Sí, pero nos llama la atención porque también las percepciones cuentan para los que no somos expertos como ustedes en estos temas. Nos llama la atención que en enero el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, proyectaba el crecimiento nacional para este año en 3.5%. Y sin embargo, bueno, pues a lo largo del año ha hecho 4 ajustes en esas expectativas, y todos a la baja, con tendencia al 0. Incluso el propio, lo comentamos hace un momento, el propio gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguraba hace unos días que sus analistas
pronostican un crecimiento fluctuante entre el 0.9%, o sea, todavía menos del 1%, y el 1.3%. Entonces, la percepción que tenemos los que estamos afuera, los de a pie, los de la calle, pues es de que no vamos bien, que vamos muy mal. Fue un año muy difícil, Pepe, sobre todo la primera mitad, e insisto, no solo para México, sino para el mundo. Pues hay zonas, por ejemplo, la zona euro por completo que sigue en recesión, ya no digamos países como Italia y España, pero sí fue un año con factores de desaceleración en la primera mitad, pero insisto, las cifras del INEGI de hoy ya muestran que se revirtió esa tendencia. ¿Te acuerdas que en el segundo trimestre el PIB cayó a una tasa de 0.5% con respecto al trimestre anterior? Y ahí pues había mucha discusión de qué iba a pasar en el tercer trimestre, y afortunadamente hoy vemos ya que la trayectoria es hacia arriba. ¿Hay bases económicas para pensar que saldremos airosos de este bache de crecimiento? ¿Por qué? Porque tenemos una deuda baja, porque tenemos finanzas sanas, en orden, ¿sí? Hay muy buenas bases, Pepe, hacia el futuro. Una es eso justamente que mencionas, la estabilidad de la economía mexicana, con un déficit que en una comparación internacional es bajo, una deuda también baja y estable que está bien manejada, un sistema financiero muy sólido y perspectivas mejores en el ambiente externo. Por ejemplo, Estados Unidos pues ya se muestra también en aceleración, y eso es muy importante para la economía mexicana, para nuestras exportaciones, para nuestras manufacturas, y las bases pues justamente para el 2014 son sólidas. Pues doctor, te agradezco mucho que nos hayas permitido esta breve conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, a reserva de mejorarla, ¿te parece? Gracias, Pepe, a la orden, y buenas tardes. Muy buenas tardes, el doctor Ernesto Revilla, él es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, por supuesto la Secretaría de Hacienda. Vamos a ir con Leo, si nos permite Leo, después de una breve pausa. José Cárdenas informa. Todas las presenta con Para ir cerrando el día, Fórmula Noticias con Mario Ávila Roque. Con todo lo que sucedió al final de la tarde, entrevistas, hechos y testimonios que darán cuenta de las noticias. Porque las noticias se generan todos los días, lunes a viernes, 20 horas centro, en Telefórmula. En este momento son las 6 de la tarde con 57 minutos, hora del centro de México, la hora de opinar del maestro Leo Zuckerman. El tema del crecimiento, que los temas económicos a él le encantan, además de los temas electorales. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, pues sí es la hora de opinar, y bueno, estábamos esperando con muchas ansias este dato del crecimiento del tercer trimestre de la economía. ¿Te refieres al dato del INEGI? Sí, julio, agosto y septiembre, que tanto creció. Y te voy a decir por qué. Porque el del segundo trimestre salió negativo, salió en menos 0.55%. O sea, bajo cero. Bajo cero. Esto quiere decir que la economía se hizo más chiquita, que si la economía fuera como el tamaño de un pastel, ese pastel se redujo, se hizo más chiquito en 0.55%. ¿Por qué era tan importante que no saliera negativo otro trimestre más? Porque una de las definiciones, la más utilizada, la más estándar, digamos, de recesión, es 2 trimestres consecutivos del crecimiento económico negativo. Si hubiera salido negativo, pues ahorita te estaría diciendo, Pepe, oficialmente estamos en recesión. Pero como no salió negativo, te puedo decir con toda claridad, Pepe, no estamos oficialmente en una recesión, estamos en una desaceleración. Sí ha sido un año realmente muy malo para olvidar, un año en el que vamos a estar creciendo por ahí del 1%, ya cuando cerremos el año, entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013, el periodo 2013 va a ser de 1.2, vamos a estar arañando por ahí el crecimiento económico. Pepe. Donde más se nota la desaceleración es en el empleo. En el empleo, pero sobre todo en la industria. En la creación de empleo. La creación de empleos, sí. Y el aletargamiento de la industria de la construcción. Bueno, de hecho es el gran detonador, sí. Es el gran monitor. De hecho, la industria de la construcción, Pepe, es la que más, la que peor le ha ido durante este año, por 2 razones. En primer lugar, el gobierno de Peña Nieto entró en diciembre, dejó de gastar en obra pública e hizo que se cayera la obra pública, que es parte importante de la construcción. Pero luego tenemos otro factor, Pepe, que es que las vivienderas, las empresas vivienderas, las empresas que construyen viviendas, todas las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, están quebradas.
y han tenido que reducir inventarios, han tenido que dejar de construir. Eso hizo que se cayera de manera importantísima la construcción en México, y eso es parte de la desaceleración económica. De hecho, la desaceleración se explica mucho por el tema de la construcción, y la construcción tiene lo que se llama en economía efectos multiplicadores, es decir, grandes efectos multiplicadores, es decir, es una industria de esas que multiplica cuando está creciendo su crecimiento hacia otros sectores, y finalmente su crecimiento viene siendo una especie de proyección geométrica, pero también su decrecimiento es geométrico. Exactamente. ¿No? Es al revés. Porque se deja de consumir muchos productos industriales, es una industria que produce mucho empleo, la industria de la construcción. Entonces, es de esas todavía industrias que son importantísimas en nuestro país. Entonces, sí, efectivamente lo que pasó en la construcción es un problema, y sigue estando problemático, porque de acuerdo al INEGI no creas que se ha recuperado la construcción. Lo que se ha recuperado, y lo dijo ahorita el doctor Revilla, es la manufactura. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos está creciendo más. Es decir, como en el fútbol nos salvó Estados Unidos, y ya pasamos, por cierto, al Mundial. Bueno, pero ¿de qué manera tan horrible? Horrible. Pero para olvidar. Sí, bueno, pero nos salvó Estados Unidos con aquel gol contra Panamá, sí. Exactamente. Como nos salvaron ellos, pues también nos están salvando la economía. Esa es la realidad. La realidad es que Estados Unidos está creciendo mejor, está creciendo más rápido, y eso hace que las manufacturas que México produce para exportarlas a Estados Unidos, pues estén creciendo. Eso es lo que ha venido creciendo, y eso es lo que impidió que cayéramos en una recesión. Pero fíjate, la gran pregunta es, evidentemente todos estamos esperando un 2014 mejor que 2013. ¿Por qué? Por los Estados Unidos, porque a Estados Unidos le va a ir mejor. Pero esto, como suele suceder en la economía, paradójicamente trae ciertas consecuencias. Si Estados Unidos va a crecer más, y va a crecer ya de manera vigorosa, lo que va a ocurrir es que se va a acabar esa política monetaria que hemos tenido de muchos dólares y dólares baratos, la política monetaria súper relajada. Durante todos estos años, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central, ha estado emitiendo billones, de dólares, billones de dólares, y que los presta a una tasa de interés de 0. ¿Esto para qué? Para precisamente inundar a la economía de dólares y que se recupere la economía estadounidense. Han logrado su objetivo, pero todo mundo sabe que en la medida en que se logre el objetivo y que Estados Unidos empieza a crecer, se va a acabar esa época de dólares baratos, de muchos dólares y dólares baratos. Y ahí viene el tema. O sea, haz de cuenta, un tsunami de dólares. La pregunta es, ahora que baje ese tsunami de dólares, que baje la marea, vamos a ver quién traía traje de baño y quién no traía traje de baño durante estas épocas de dólares baratos y muchos dólares. Y ahí sí va a ser muy importante ver qué países aprovecharon toda esta época para hacer reformas, para de alguna manera fortalecer su capacidad de competencia, etcétera, y qué países pues se lo gastaron, digamos, en gasto corriente, en borracheras, etcétera. Ahí va a ser el gran reto para México, Pepe. Cuando venga el año que entra, que va a venir en algún momento del segundo semestre, el año que entra, que se acabe esta política monetaria súper relajada en Estados Unidos, la pregunta es qué va a pasar en México. Y por eso es muy importante que se mande una señal en México de que, aparte de que nos están salvando Estados Unidos, México está haciendo algo para crecer más su economía. Y ahí viene la ficha importantísima, lo que estamos esperando todos los analistas económicos y políticos y financieros, que es la reforma energética. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le urge que haya una reforma energética para mandar el mensaje de que esto va en serio, de que este presidente va en serio en su propósito de que crezca más la economía. Y cuando hablo de una reforma energética, Pepe, hablo de una reforma energética de verdad, una reforma energética profunda, audaz, que efectivamente invite al capital privado a invertir a México, porque entre más inversión haya en nuestro país,
más se van a generar empleos y más va a crecer la economía, Pepe. Por eso resulta muy importante el tema de la reforma energética. Gracias, Leo, por este análisis, Pepe. Nos ayuda mucho a entender lo que pasa. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. El maestro Leo Zuckerman, la hora de opinar, ya terminó, 7:04, la del centro. Regresamos con más información, desde luego. Vamos a hablar qué está pasando con los maestros. Los maestros quieren una catafixia, hágame favor. ¿Cómo? Una catafixia es lo que decía Chabelo, ¿no? Sí. Te cambio esto acá. Te cambio esto por otro, etcétera. Sí, están diciendo, sí, si quieren nos vamos de la Plaza de la República, donde está el monumento, o yo digo el mausoleo de la Revolución. se los cambiamos, nos vamos, pero denos el Zócalo. No, pues sí. Plaza de la República por Zócalo, pues está como al 2x1, ¿no? Quieren cambiar regalito, tres panquecitos por unos muebles troncoso. Exactamente. De esto vamos a hablar después de un corte. Gracias. Sí. Ataca a México la primera tormenta invernal. Esta tarde está llegando al noroeste de la República Mexicana. Se prevén, por supuesto, bajas temperaturas, incluso la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California y del estado de Sonora. En un momento vamos a hacer contacto al Servicio Meteorológico Nacional con Alberto Hernández Unzón. Una de las zonas más frías, la zona más fría, la Siberia mexicana, sigue siendo la Rosilla, en la Sierra de Durango. Se han registrado en los termómetros 8 grados centígrados bajo cero. Allá se encuentra Marco Espinosa, tapado con cobijas, se tirita de frío. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, noches. Pues efectivamente, como lo señalas, hoy amanecimos en la Rosilla, esta comunidad del municipio de Guanaceví, aquí en Durango, pues con el termómetro con los 8 grados bajo cero, y esto, como lo señalas, bueno, pues es producto de este frente frío número 14 y de la primera tormenta invernal, aunque déjame te digo, Pepe, que para esta época, ya en esta zona de la Rosilla, pues las bajas temperaturas son el pan de cada día de los habitantes de esta zona. Sí, pero no tanto, ¿no? Pues ha llegado el termómetro, Pepe, a descender incluso a 20 grados bajo cero en estas zonas, pero lo preocupante es aquí en la capital, en otros municipios en donde, bueno, pues el frío sí nos pega. Hoy también fue el primer día en donde el termómetro registró 6 grados bajo cero, y pues los pronósticos para mañana, los pronósticos que da el meteorólogo de aquí de Durango, meteorólogo de Conagua, es que podría descender la temperatura hasta los 3 grados centígrados, mientras que en la Rosilla, esta Siberia duranguense o esta Siberia mexicana, que también es conocida como el refrigerador de México, el termómetro podría amanecer en menos 10 grados bajo cero, una temperatura, pues, te digo, en esa zona ya habitual, no así para nosotros en la parte de la capital. Los termómetros van a seguir bajando ahorita por la tarde. El termómetro aquí en la cabina del Grupo Fórmula Durango, pues son 17, 18 grados centígrados, pero afuera el termómetro pues sí está todavía por debajo, y como dices, hay que salir completamente abrigados, cobijados, pues tal vez no con cobijas porque pues no podemos andarlas cargando, pero sí guantes, gorra, bufandas, Pepe, pues es lo que ya a partir de estas fechas, pues es lo que tenemos que estar todos los duranguenses, tenerlas preparadas, traerlas en los vehículos, en las mochilas, porque pues como puedes oír también, a mí ya ahorita la garganta me ha hecho un poco de efecto estas bajas temperaturas, pero aquí estamos al pie del cañón, Pepe, para lo que se ofrezca. Pues no hace falta tomarse las cubas con hielo, pues ya nada más es cuestión de tomárselas afuerita, ¿no? Así, nada más ponerlas afuera, y con eso es más que suficiente, Pepe. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Marco Espinosa, igualmente, Pepe, que se vaya pronto el frío. Saludos. Gracias, igualmente, saludos. Sí, saludos a toda la audiencia frecuente allá en Durango a través de Radio Fórmula y Telefórmula.
menos 8 grados centígrados en La Rosilla, pero ha estado peor. Alberto Hernández Unzón, tú estás muy pendiente a través del Servicio Meteorológico Nacional. Te escuchamos con atención. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Qué bueno que te comunicas. Sí, es un sistema muy, muy importante porque está combinado con varios ingredientes. Sustancialmente, una tormenta invernal, Pepe, es una baja presión en los niveles altos de la atmósfera, pero que tiene un núcleo muy frío. Viene asociado también con una corriente de chorro polar, y eso provoca precisamente que también tengamos un marcado descenso de temperatura en los niveles de congelación. Pero el otro ingrediente que trae este sistema es una importante carga de humedad que viene de todo el Pacífico, y por si algo faltaba más, en la parte ya norte de los Estados Unidos se está dejando desarrollar un sistema ártico, una masa ártica que estará impulsando este frente frío número 14. Estos sistemas estarán prácticamente chocando, la humedad en sentido del suroeste hacia el norte y la masa ártica en sentido contrario, norte hacia el sur. Entonces van a chocar, y lo que va a producir son principalmente los siguientes efectos. La lluvia, Pepe, esperamos lluvias con intervalos de chubascos y tormentas que irán de fuertes a intensas, sobre todo ya mañana, a partir de mañana en Baja California, en Sonora, en Chihuahua y en Coahuila, pero los modelos de pronóstico nos indican lluvias de intensas a torrenciales en el sector entre Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Eso en cuanto a la lluvia. Tendremos, por supuesto, el marcado descenso de temperatura a lo largo de toda la franja fronteriza, desde Baja California hasta Tamaulipas, y también asimismo Durango, y gradualmente se irá propagando toda esta masa ártica hacia el centro de la República durante el fin de semana. Hablamos de vientos. Los vientos, de acuerdo a todas las estimaciones, de hecho todos los servicios meteorológicos locales de la frontera, desde San Diego, Tucson, Yuma, El Paso, están indicando fuertes vientos que pueden alcanzar ráfagas de 80 kilómetros por hora, sobre todo en el sector de Ciudad Juárez y toda la franja también del norte de la República. Y si faltara algo más, Pepe, el aumento ya de la probabilidad prácticamente inminente de copiosas nevadas en todas las zonas montañosas por arriba de los 1.800, 2.000 metros de altura. Ahí tendremos nevadas también que se irán propagando. Prácticamente va a estar estacionario este sistema. Todo lo que es a partir de viernes y sábado va a ser el pico máximo de este fuerte sistema invernal en el norte de la República, Pepe. Pues muy completa la información que nos brindas, nada halagüeña desde luego, pero bueno, más vale estar informados. Que estés bien, y te agradecemos mucho, y también a todo el equipo del Servicio Meteorológico Nacional, esta información detallada que nos brindas. Gracias, Pepe, muy buenas noches, hasta luego a todos. Hasta luego a todos. ¿Qué dice el gobierno todo esto? ¿Qué dice Protección Civil Federal? Bueno, porque con estas bajas temperaturas las autoridades recomiendan extremar precauciones, desde luego no exponerse a cambios bruscos, usar ropa abrigadora, tener disponibles cobertores, cobijas, también combustibles, tener cuidado especial justamente cuando se prenden estas parrillas, tanto eléctricas como de combustible, porque luego las tragedias ocurren porque hay incendios. También hay que tener cuidado especial con los niños, con los enfermos y con las personas de la tercera edad, y tener cuidado con las zonas donde está lloviendo o va a llover por el reblandecimiento de los suelos. Entonces, temperaturas menores a 5 grados, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Chubascos con tormentas fuertes, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Precipitaciones moderadas, Baja California, Campeche, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Distrito Federal. Y también llovizna, como sea, de la que moja, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Medio país, o más de medio país, prácticamente todo el país, salvo el sureste, sucumbe ante el embate de esta primera tormenta invernal del año. Y bueno, yo le tengo aquí una nota que está a 10 bajo cero de frío. Esta sí da frío, y me refiero a lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en la frontera entre el estado de Jalisco y el de Michoacán.
en la zona de La Barca, Jalisco, y en la zona del municipio de Vistahermosa, en el estado de Michoacán. Se siguen encontrando cuerpos inhumados en fosas clandestinas, resultado de ejecuciones vinculadas con el crimen organizado. El operativo de búsqueda de restos humanos que llevan a cabo las autoridades federales y de los estados, del estado de Jalisco y también en los límites con Michoacán, desde el sábado 9 de noviembre, deja hasta el momento como resultado el hallazgo de 30 cadáveres y contando, porque siguen todavía las autoridades federales y las autoridades del estado de Jalisco muy atentas a escarbar para encontrar más cuerpos. Todo esto es resultado de la intervención del gobierno federal en el municipio de Vistahermosa, cuando llegó y desarmó a los policías municipales, quienes al final reconocieron estar en complicidad con los cárteles delincuenciales que operan en esa zona de la Tierra Caliente. Y a partir de las confesiones de los policías, de las autoridades, pues, que han sido inhabilitadas por las fuerzas federales, a partir de las confesiones es que han ido las autoridades a buscar cuerpos en esas fosas clandestinas. Empezamos primero con, no recuerdo los números exactos, pero empezaron 10 cuerpos, 13 cuerpos, 15 cuerpos, y la cifra va subiendo. Y le digo, a estas horas ya vamos en 24 cuerpos y en 30 cuerpos y contando. Ayer a estas horas ya eran 23. Hagamos una pausa, regresamos, tendremos más información desde luego, y va a estar el doctor Luis Carlos Ugalde con su análisis. En un momento haremos contacto con Raquel Flores. Ella informará la decisión del Partido de la Revolución Democrática para reformar sus estatutos y permitir que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pueda postularse para buscar el liderazgo nacional del Partido de la Revolución Democrática. Todo está ya preparado para que regrese el ingeniero Cárdenas a dirigir el Partido de la Revolución Democrática. Eso es motivo de información, claro, y también de un análisis. Pero vamos primero con Sara Pablo, porque hoy ha circulado la información con insistencia en la Cámara de Diputados respecto a la discusión entre las fracciones parlamentarias para catafixiar, canjear, cambiar o intercambiar la reforma política con la reforma energética. Si me das una, te doy la otra. Si no me das una, no te doy nada. Ahí está el estira y afloja. Sara Pablo, te escuchamos, buenas noches. Sí, Pepe, te saluda de nueva cuenta, y el líder de los diputados del PRI, Leo Fabio Beltrones, pues dice que si es condición aprobar esta reforma político-electoral para que salga adelante la reforma energética. En el PRI están dispuestos a hacerlo, porque la reforma energética, dice Beltrones, es esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Señaló que esta es necesaria este año y las 6 sesiones que restan al periodo ordinario son suficientes para aprobarla. Se trata, dijo, de un tema ya platicado y sobrediagnosticado. Hemos sido informados de que va muy adelantada tanto la reforma política como la reforma electoral, y nosotros actuaremos en consecuencia. Si tenemos que pasar por una reforma política y electoral como condición sine qua non, como un quid pro quo por parte de otras fuerzas políticas, habrá que hacerlo, porque estamos interesados en tener esa reforma energética. Y el coordinador de los diputados del PRI hoy también dijo que son chismes de chismosos las versiones que señalan que diputados cobran una comisión a cambio de gestionar recursos para determinadas obras. Él recordó que los legisladores no pueden licitar ni mucho menos asignar una obra pública, y lo que hacen es aprobar el presupuesto. Dijo que esto se parece mucho a una campaña de desprestigio en contra del Poder Legislativo. Pepe. Muchas gracias, Sara Pablo, que te vaya muy bien y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, está aquí con nosotros en cabina el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, www.integralia.com.mx. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Bien, Pepe, gracias. Bueno, vamos entrándole a los temas. ¿Quieres entrar al tema de los chismes de los chismosos? Antes quisiera... O la catafixia. La catafixia. Vamos escógele, a como diría Chabelo, con un saludo cordial a Chabelo. Catafixia y maiceo. Catafixia y maiceo, el desmoche. Así es. El chisme de chismosos. Así es. A ver, cuenta. Bueno, catafixia, lo que dijo el diputado Beltrones, en la política hay que intercambiar. Eso se vale. Y claramente aquí hay un intercambio de una condición de una reforma electoral por una reforma energética. A mí me parece que eso es parte de la política, pero no hay que espantarse. No hay que espantarse.
Pero yo sí quiero cuestionar el hecho de que una buena reforma energética que México necesita y que creo que debe ser algo entre lo que ha propuesto el PRI y el PAN, no necesariamente debe venir con un paso para atrás en materia electoral. Yo aquí he dicho varias veces que la idea de un Instituto Nacional Electoral puede ser una mala idea, una mala medida, algo que le interesa a algunos grupos políticos del PAN, pero esto se debe cuestionar abiertamente. Al interior del propio PRI hay quien no le parece una buena idea por diversas razones. Así es que a mí me parece que qué bueno que se catafixee la reelección, que es muy buena, que no quiere el PRI, a cambio de que el PAN apruebe la reelección de legisladores y presidentes municipales. Esa es una gran catafixia, Pepe, pero la catafixia de un Instituto Nacional Electoral u otras medidas que se están proponiendo a cambio de una energética, yo simplemente creo que se debe cuestionar una y otra vez, porque no pura catafixia es algo bueno para la democracia, y a mí me parece que ese intercambio de dar un paso adelante en energética y un pasito para atrás en lo electoral, a mí no me gusta. Veamos ese tema, el electoral, que Por también supuesto. es tu tema. Hay una postura que, digamos, es una postura de una postura tercera en discordia, así se le dicen las leyes, ¿no? No es desaparecer al IFE totalmente y hacer un instituto nacional y desaparecer a los institutos locales, tampoco es, vamos, lo que se está proponiendo quizás es una solución intermedia, dejar un IFE que le pueden poner Instituto Nacional, da igual, tú te opones, yo lo sé, pero que sean los estados localmente los que lleven a cabo todo su funcionamiento, porque con localidad, bueno, pues se entiende que hay mayor entendimiento, pero sí amarre las manos a los inquietos gobernadores que siempre sucumben a la tentación de meter la mano donde no deben, y entonces que el IFE nacional sea el que nombre, supervise, controle a los consejeros de los institutos estatales, para que no meta sus manos quien no debe de meterlas. Puede haber una solución intermedia buena. Yo aquí la semana pasada dije que puede haber algo intermedio bueno o algo intermedio muy malo. Creo que va por ahí, ¿no? Ojalá salga algo bueno. Yo lo único que quiero decir es que las catafixias hay que cuestionarlas. Yo estoy a favor de la reforma energética, estoy a favor de la reelección. Esa catafixia me parece muy positiva. La otra hay que verla. Y bueno, hay quien dice que no importa. Ayer en una reunión alguien decía, la energética es tan importante que no importa que se eche a perder al IFE. Bueno, habrá que pensar eso con cuidado. Ahora bien, pasemos al maiceo. Al chisme de los chismosos. Exactamente. Mira, Pepe, yo he estado en los últimos meses... Pongamos en contexto. Se acusa, con base en investigaciones periodísticas que ha divulgado Reforma, el periódico Reforma desde hace varios días, que presidentes municipales, alcaldes, habrían denunciado haber sido obligados por parte de legisladores a ponerse con una lana, con una comisión, con un moche, con una tajada, para que los diputados a la hora de distribuir el presupuesto los favorecieran más o menos de acuerdo a sus necesidades. Así es. Se descubre esto y se arma un desmoche. Así es. Mira, yo no sé si el diputado del PAN Villarreal es o no culpable de esto. Yo te quiero platicar lo que está pasando en los últimos años en todo el país. Lo que ha estado pasando a nivel federal es que los diputados de todos los partidos han empezado a descubrir en la gestoría de recursos una oportunidad de intercambiar favores políticos con su gobernador o con su presidente municipal, o B, en ocasiones de obtener beneficios económicos. Esto no es algo nuevo. Yo he estado haciendo un estudio que se publicará pronto sobre la negociación política en Integralia en los últimos 15 años. Y lo que este estudio denota, después de muchos estudios y entrevistas que hicimos en los últimos 2 años, es que este fenómeno desde hace 6 o 7 años se viene presentando. Incluso en la propia Secretaría de Hacienda en los últimos años hay una preocupación creciente de este fenómeno creciente de corrupción que se ha dado en algunos legisladores en el ámbito federal. Sí es cierto que está ocurriendo. Y primero era un intercambio de favores, después te bajo dinero al municipio o a ti, gobernador, pero yo pongo al constructor, le dan el contrato o comisión. Y a nivel estatal esto está pasando, bueno, a nivel federal quiero decirte algo. Hay una acusación en contra del exgobernador de Aguascalientes, que presuntamente los diputados federales de esa entidad de la legislatura anterior le bajaron dinero para un hospital y a cambio les dio un moche de 13 millones de pesos que se dio a través de un tomógrafo que desapareció del inventario del hospital. ¿Tú te refieres a la gestión de Luis Armando Femat? Sí, hay una acusación desde el año pasado. Te voy a decir otra.
En Zacatecas, a nivel local, hace 3 semanas surgió un video de diputados de la legislatura anterior que estaban cobrando 100,000 pesos al gobierno del estado para aprobar el presupuesto. Hay un audio que ha sido un escándalo en Zacatecas en donde 11 diputados del PAN, del PRD, del PRI, del PT lo dijeron. Incluso hubo una diputada, Geovena Bañuelos, del PT, que dijo que sí es cierto. Entre los diputados acusados está Saúl Monreal Ávila, por ejemplo. Y hay diputados. El propio PRD metió una demanda a nivel estatal por este presunto acto de corrupción. Sí está ocurriendo, Pepe. Ayer me comentaban, no voy a decir la fuente obviamente, que en muchas entidades los secretarios de finanzas nuevos llegan y los diputados ya llegan a negociar de cuánto el voto por ciertas agendas, por ciertas leyes, por el presupuesto. Si hay un proceso de corrupción creciente, yo no sé si el caso de Villarreal sea cierto o no, pero esta es una tendencia muy preocupante. Es el chisme de los chismosos, que yo creo que no es ni tan chisme ni son tan chismosos. Son cosas muy serias que se están ventilando, por fortuna, en una prensa abierta que está indagando, no está cuestionando, simplemente está indagando, y al indagar y publicar los hechos se convierte auténticamente en un cuestionamiento. ¿Por qué pasa esto, Pepe? Pasa porque desde hace 8 o 10 años los gobernadores principalmente empezaron a enfrentar congresos opositores. Entonces los gobernadores encontraron que tenían recursos, tenían dinero, tenían poder político y empezaron a intercambiar y a cooptar diputados de la oposición. ¿Son los costos de la democracia? Y muchos diputados locales, Pepe, esto es algo que todo mundo te dice, todo mundo sabe, dan sobresueldos a los diputados de su partido o de partidos de oposición. Algunos gobernadores, no todos, dan sobresueldos a los diputados federales de su partido para que les bajen recursos. Eso está ocurriendo y este proceso hace que en ocasiones algunos legisladores lleguen al cargo y digan, bueno, tengo 3 años, voy a empezar a gestionar recursos. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Que entonces los diputados se preocupan por sus 30 millones, por sus 25 millones, sus 100 millones y les vale el resto del presupuesto. Entonces el Congreso corre el riesgo de convertirse en un gestor de favores de negocios, de obra pública para beneficio individual o político, y entonces no les importa el presupuesto en su totalidad, sino esta parte clientelista que está ocurriendo. Y quiero hacer otro comentario. Hace semana y media que se aprobó el presupuesto ocurrió un fenómeno que tenemos que poner atención. Se decidió que cada diputado tendría entre 10 y 20 millones para asignarlo a la obra, a la carretera, al puente, a la escuela que quisiera. Y entonces los diputados empezaron a asignar dinero. Esto es no necesariamente corrupción, esto es clientelismo, esto es confundir la labor del Congreso. El Congreso establece montos presupuestales y el gobierno debe decidir en qué se gasta. Pero si tú a los diputados les dices, tienes 20 millones cada año, a cambio votas a favor, y los diputados empiezan a asignarlo como en un canje, esto motiva un intercambio que no es correcto, es inadmisible y puede convertir al Congreso en una fábrica de gestoría de recursos y de lana. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, doctor, Pepe. que estés muy bien. Gracias. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de integralia.com.mx y por supuesto colaborador también en este espacio informativo. Hagamos una pausa breve, volvemos con usted. Nota importante se ha generado en el Pleno del Senado de la República con la reforma al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, también con las reformas a los órganos estatales de transparencia informativa. Es una nota relevante que vale la pena, sobre la cual vale la pena comentar unos minutos, y por ello agradezco al senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador de la República, insisto, para que nos platique, bueno, ¿qué tiene ahora el IFAI? ¿Tiene más dientes? ¿Tiene más fuerza? Ahora hay que ser más abiertos y más transparentes. Enrique, senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto, Pepe, en saludarte como siempre. Muchísimas gracias por el espacio. Y efectivamente, como tú lo apuntas, por decisión unánime de la Comisión Dictaminadora, ayer se presentó y fue aprobado un dictamen sobre el IFAI, es decir, el organismo de transparencia. ¿Qué tiene esto de novedad? Pepe, primero te diría que esto es producto de aportaciones de 4 partidos políticos. Por un lado, presenta el PRD a través de Alejandro Encinas, un documento bastante amplio, otro por el PRI y el Verde a través de Lely Gómez, otro por el PAN a través de Laura Rojas, y se logra una síntesis importante que efectivamente ahora tiene esta nota relevante, Pepe.
Se trata de la creación constitucional de un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero ya era, Enrique, ya era autónomo. Pero no tenía autonomía constitucional, Pepe. Correcto. A partir de esto es un órgano constitucional autónomo. Ahora, tú preguntabas o comentabas hace un momentito, Pepe, sobre, bueno, ¿qué poder tiene esto con respecto a la ciudadanía? ¿Qué piensa de la ciudadanía o qué le atrae de todo esto? Obvio, Pepe, que cuando pagamos impuestos, cuando hay que cubrir tributos, etcétera, con todo derecho, pues la sociedad dice, y a ver, yo quiero saber cómo está esto, a dónde va, qué se hace. Y aquí hay una nota constitucional, quiero decir, una incorporación constitucional muy importante para pasártelo en estas palabras, Pepe. Toda la información pública, la protección de datos personales de cualquier, fíjate, te lo voy a describir, de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, cualquier persona física o moral, sindicatos, claro, que reciba y ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad en el ámbito federal, está obligado a rendir la información. Obviamente que hay dientes y hay sanciones, no solamente en la Constitución, sino en la ley secundaria, responsabilidades de toda índole, Pepe, políticas, administrativas y sanciones que podrían ir hasta el tema penal. Ahora, una vez que sea promulgada esta reforma al IFAI, cualquiera podemos llegar y solicitar al instituto, por ejemplo, que nos diga, se me ocurre, qué ha hecho el sindicato de maestros con el dinero que aporta la federación a sus agremiados, cómo se administra, etcétera. Sí, déjame decirte, Pepe, esta es la base constitucional. A partir de esto deberá expedirse la ley orgánica o la ley reglamentaria de esta estructura, de esta institución, pero obviamente entra en operación de inmediato. Por ejemplo, en otro de los renglones, este organismo va a, mejor dicho, esta disposición va a autorizar y a dar un mandato a las constituciones locales, a los congresos locales, para que repliquen en los mismos términos un mandato para todas las autoridades, para los tres poderes, replicando lo que te acabo de comentar, Pepe, pero a nivel estatal. Si para el caso de que hubiese alguna omisión o algún retardo para el particular en relación a lo solicitado, el organismo garante centralizado tiene la posibilidad, también por disposición constitucional, de atraer el caso, lo cual pues da otra garantía de que no se queda sin respuesta. Esto puede ser, Pepe, atraído de inmediato. ¿Qué va a pasar con los, se llaman consejeros o comisionados del instituto del IFAI? Son 5 actualmente a nivel nacional. Son 5 actualmente, se agregan 2 más, serán 7, serán designados por el Senado de la República. Antes habrá una consulta previa a la sociedad por convocatorias, de tal manera que sean propuestas de personas que tengan pues una carrera acreditada, justificada su trayectoria, con un nivel de reconocimiento a sus personas en lo individual. Enrique, pero ¿qué va a pasar con los que están actualmente como consejeros luego de la serie de escándalos y chismes que hubo, te acuerdas? Mira, sí, claro, la Constitución abre 3 opciones, Pepe. Una, los que están actualmente, o a todos, pueden solicitarle al Senado lo incorpore a la lista de probables. El Senado de la República, por el voto calificado, es decir, 2/3 partes, podrá o no incluirlos en las listas. En el caso de que no sean aceptados, se termina el mandato de ellos en cuanto nombre el Senado a los nuevos consejeros. 7, 2 nuevos y 5 para cubrir las vacantes que vayan dejando. Pero esta ya será una opción del Senado, Pepe. Ya no hay ninguna certidumbre para que garanticen que se quedan. Esta es una oportunidad de un buen análisis serio, responsable, de la
viabilidad o no de la permanencia. Será decisión colectiva y por 2/3. Vale la pena mencionar, Pepe, que habrá también un órgano de consulta, un consejo consultivo, que será también elegido por el voto de 2/3 partes de los senadores, y que también será, por supuesto, previa selección de 10 consejeros consultores, independientes, por supuesto, de los integrantes del organismo, sí, que servirán para dictaminar evaluaciones, valga la redundancia, para evaluar efectivamente el desenvolvimiento, la calidad, la capacidad, no solamente de los integrantes, sino la capacidad de operación y del cumplimiento del texto constitucional. Enrique, deja de preguntarte algo. Manuel Bartlett se opuso, dijo que todo esto no es sino una simulación de la autonomía del órgano regulador, pues el Ejecutivo, o sea, el presidente, va a poder vetar nombramientos de consejeros. Va a poder vetarlo en 2 ocasiones. Si en la segunda ocasión hay veto, el Poder Legislativo, el Senado de la República, tendrá la facultad de nombrar por su lado, es decir, con independencia del propio Ejecutivo. Esta es una circunstancia ahora inversa, Pepe. Generalmente los nombramientos, por ejemplo, de ministros de la Suprema Corte, por decirte algo, vienen a propuesta del presidente de la República, se califican por 2/3. Ahora está a la inversa, se nombra el Senado, si hay objeción del presidente, inverso a lo que ocurre con los ministros, bueno, se considerará una vez, se considerará otra vez. Si hay veto, entonces ya el Senado queda en libertad de nombrar en definitiva. Enrique, seguramente habrá oportunidad, espero que nos la brindes, para seguir conociendo más a fondo todo este punto que es fundamental, toda vez que... Claro, porque se amplía el número de sujetos obligados a abrir sus archivos, tú lo acabas de decir con toda puntualidad, en los 3 niveles en los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en los 3 niveles de gobierno, a nivel de sindicatos, partidos, fideicomisos particulares que ejerzan recursos públicos. Esto es muy interesante y puede derivar ojalá, en una mucha mayor transparencia, con un IFAI fortalecido, con dientes y además autónomo constitucionalmente. Muchas gracias, Enrique. Pepe, con el gusto de saludarte, gracias por la oportunidad. Al contrario a ti, muchas gracias y buenas noches. Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, exgobernador, por cierto, del estado de Querétaro. Hagamos una pausa. Agradezco su atención, su confianza y todo lo demás. Lo invito para que a continuación sintonice nuestras frecuencias de radio con la fórmula financiera. Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, todos los temas del crecimiento, la economía, el INEGI y lo que dijo Hacienda hoy, que no vamos a crecer más allá del 1.3, etcétera. Esto en radio. Y en televisión, Mario Ávila y más noticias. Nosotros nos escuchamos más tarde en la tele, en 1TV, y mañana nos leemos en Excelsior y aquí a las 6 de la tarde, nuevamente con todas las noticias y todas las voces. Gracias.